Quiero, antes de comenzar, dar un dato de utilidad pública que me mencionó Cristian. Ahí en ese Cristian de CONAF. Aquí en esta mesita hay como información de la CONAF, distintas informaciones. También hay una chapita de Forestín que yo saqué. Y pueden sacar cuando se retiren. Pueden pasar ahí y sacar, ¿ya? Hay que compartir las cosas. No, se llevan todas las chapitas de Forestín. Ya. Dejo con ustedes a Moni. Bueno, vamos a continuar. Cualquier consulta, seguimos la misma dinámica y se agradecen los comentarios y observaciones que hemos recibido hasta ahora porque nos ayudan a ir mejorando y corrigiendo los datos que estamos presentando. Así que continuemos así nomás y no hay ningún problema. Nosotros la mejor disposición para que esto quede bien. Dentro de la infraestructura estratégica que se analizó está los embalses, tranques y canales dentro de la provincia. Se tienen 38 tranques y embalses, los cuales se reparten en las 5 comunas, concentrándose fundamentalmente en Quillota. En Quillota hasta la mayoría, en Carroza. La provincia posee 640 kilómetros de canales para riego, siendo el canal Mauco el de mayor extensión, con cerca de 80 kilómetros. Y este canal toma las aguas desde la ribera del río Concagua, cruza las comunas de La Cruz, Nogales y Quillota, y riega una superficie estimada de 5.500 hectáreas. Se detalla porque se encontró que era el de mayor envergadura, el que más caudal transporta. Y tiene un caudal de cerca de 1.100 litros por segundo, que son derechos permanentes, porque hay distintos tipos de derechos de agua. En este caso son derechos permanentes. ¿Qué más? Bueno, aquí podemos ver en verde están los tranques que son para riego, porque también hay en rojo algunos que son de relato. Y hay algunos que están naranjo donde no se tiene información del uso, pero están información espacial disponible. También tenemos las plantas de tratamiento de aguas servidas, donde, de acuerdo a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, existe solo una que se encuentra en la comuna de Quillota. La podemos observar acá. Las otras están fuera de la provincia. También tenemos la disposición de residuos. Importante, un tema que se analizó dentro de la infraestructura estratégica. Y aquí podemos encontrar el relleno sanitario de San Pedro, que está ubicado aquí en el límite de la comuna de Quillota. Pero también tenemos una planta de valorización de residuos de la empresa El Melón, que está ubicada en La Calera, al medio. Esta planta reutiliza las cenizas residuales del funcionamiento de las termoeléctricas a carbón de Puchuncaví como materia prima de la fabricación de cemento. Lo quisimos poner porque nos encontramos importante. Y la comuna de Nogales, por su parte, tiene el relleno sanitario Loma de los Colorados, pero que está ubicado en la comuna de Tilpín, está fuera de la provincia. La provincia también tiene un aeródromo, el Boco, que está ubicado en la comuna de Quillota, muy cerca del límite con la comuna de La Cruz, por ahí al medio. ¿Por qué es importante esto? Porque también dentro del tema de transporte es importante saber qué aeródromos existen, si hay o no. Dentro de los aspectos físico-ambientales, que ya se ha comentado un poco antes, tenemos que en la provincia domina un clima templado cálido, como mencionó el profesor, estamos en una zona mediterránea, entonces no hay mucha novedad, son temperaturas que varían desde los 27 grados en enero, lo más cálido, hasta los 5 grados en julio. Tenemos harta amplitud térmica. Y dentro de este tema físico-ambiental es relevante mencionar el tema de las cuencas hidrográficas de la provincia. Aquí podemos encontrar que Quillota, que está marcado aquí en negro, es parte de la cuenca del río Concagua, que es una gran cuenca que está aquí en color rosa. El río Concagua cuenta con un total de 190 kilómetros de extensión, y de esos 190 kilómetros, 67 kilómetros se encuentran dentro de la provincia de Quillota. Aquí podemos ver un poco más en un zoom, en negrito, todas las comunas de la provincia de Quillota, el río Concagua, que cruza por entre medio de estas comunas y después continúa su paso hasta llegar al mar. Y este río recorre 4 de las 5 comunas
de la provincia: Hijuelas, La Calera, La Cruz y Quillota. Y en su tránsito por La Calera coincide con el límite comunal de Nogales, por acá arriba. El río pasa por ahí. Y aquí confluye el estero El Melón y los Litres. Lo menciono porque encontramos que son los afluentes más relevantes en términos hídricos, ya que es importante la disponibilidad hídrica en la provincia, por eso lo estamos comentando. Bueno, este estero, El Melón, que pasa por la comuna de Nogales, es responsable de recoger las aguas del Valle de Nogales, mientras que el segundo, o sea, el estero Los Litres, recoge los aportes provenientes de cordones montañosos emplazados al oeste de la comuna, hacia acá. El río Concagua, en su paso por la comuna de Hijuelas, por aquí, recibe otro aporte del estero Los Loros y el estero Rabuco, que es importante, que drena las aguas de la ladera este del cerro La Campana y la ladera noroeste del cerro El Roble. Aquí tenemos el estero Rabuco, por aquí. Y aquí está el Parque Nacional La Campana, en la parte sur. Por otra parte tenemos el acuífero de la Concagua, que está presente solo en las inmediaciones del río. Creo que la otra lámina se me perdió. ¿Dónde está? Ah, sí, me adelanté un poquito, pero ya que lo mencioné. El acuífero del Aconcagua está presente solo en las inmediaciones del río y los valles adyacentes, ya que el resto de la cuenca presenta permeabilidades nulas o bajas. Interesante, o sea, no es un acuífero que se extienda mucho más allá, sino que está acotado un poco a la caja del río. ¿Ya? Voy a retroceder un poquito. Bueno, acá tenemos una curva de variación estacional del río Concagua, donde se puede apreciar que entre los meses de octubre y febrero tenemos los mayores caudales. Esto es interesante. Sabemos que en la provincia existe una alta presión sobre los recursos hídricos superficiales. Hay muchos derechos de agua y hay una actividad agrícola que demanda mucha agua. Y por eso es importante señalar que desde el año 2008 hasta el año 2017 se han dictado 75 decretos de escasez hídricas en las provincias de Quillota, Marcamarga y Petorca. Esto es algo que también se extiende a la región completa, no solo a Quillota. Quillota no es ajeno a esto. Y en marzo del 2019 la provincia, al igual que toda la cuenca de la Concagua, se encuentra declarada como zona de escasez hídrica por medio del decreto número 33 del Ministerio de Obras Públicas, restringiendo el otorgamiento de nuevos derechos de agua de carácter permanente, solo permanente. Ya dijimos anteriormente que había un canal muy grande que tenía derecho de agua permanente. Ya, la nombré lo de los acuíferos. Respecto a la geología y geomorfología, bueno, en términos geológicos, en la provincia predominan depósitos aluviales, que son depósitos asociados al río, el sedimento que arrastra los ríos, y también coluviales, que son depósitos de carácter por gravedad, que caen por gravedad, material que cae de las laderas y se va depositando ahí. Bueno, y la geomorfología se caracteriza por presentar valles de mayor amplitud que los de la parte alta de la cuenca. Ya sabemos que la cuenca es grande, la cuenca de la Concagua, y nosotros estamos en la parte baja de la cuenca de la Concagua. Entonces, en esta parte los valles son más amplios, no hay tantas laderas. No sé si aquí se aprecia muy bien, tenemos llanos de sedimento fluvial, como ya lo mencioné, acá entre medio, asociados al río, cordones transversales, aquí en otro color. Bueno, la zona costera, que son planicies marinas. Y la parte de acá, que está la cordillera de la costa, justo coincide con el Parque Nacional La Campana. Es interesante esta lámina donde podemos ver pendientes. Se hizo un análisis de pendientes porque dentro de los riesgos es interesante saber el proceso de remoción en masa, para ver si tenemos riesgos asociados a estos procesos. Entonces, aquí uno puede ver todas las pendientes, y podemos ver que en los colores más fuertes, más rojitos y naranjos, son pendientes altas, pero no son tan dominantes en la provincia. En lo que está en verde son pendientes más suaves, de suaves a moderadas. Entonces aquí se hizo un análisis donde se clasifican las pendientes y se puede observar que en su mayoría son pendientes que no tienen colores tan rojitos, o sea, no son tan altas. Y son datos que nos van a servir después espacialmente para ver dónde hay riesgos de este tipo. Se pueden cruzar con los asentamientos humanos y ver dónde se pueden hacer análisis para ver dónde hay lugares que están más vulnerables y más expuestos a estos problemas de remoción en masa. ¿Otro tema?
¿Sí? ¿Cómo llegan a la conclusión de los pendientes? La conclusión, la clasificación. Sí. Sí, lo que pasa es que hay en la literatura bastante antigua, pero vigente hasta el día de hoy, porque nadie ha dicho algo mejor que este caballero Araya, clasifican los pendientes en distintas categorías donde se tiene que, por ejemplo, superior a 45 grados son acantilados, ¿cierto? Así, 45 grados. Entonces se tomó eso como referencia y esas pendientes se sacan con una cartografía que uno analiza, donde uno puede ver modelos digitales de elevación, donde todo el territorio está como con curvas de nivel. Entonces eso en el computador se procesan esas pendientes y se pueden obtener este mapita. O sea, esto lo hicimos nosotros, si esa era la pregunta, se analizó de esa forma. Y eso permite clasificar el territorio en distintas categorías de pendientes. Y el informe está más detallado. Claro, ese lo muestro yo lo más resumen. Ya. Entonces, otro de los temas, el tema suelos, ya que la agricultura es importante en la provincia. Interesante ver la edafología, que es la composición y naturaleza de los suelos. Esa es la edafología. Tenemos aquí que cerca del 90% de la superficie del suelo de la provincia tiene clase de 1 a 4 de capacidad de uso de suelo. Quizá aquí la gente de CONAF me puede también apoyar porque saben de estas cosas. Estos suelos son buenos para la agricultura. De clase 1 a 4 son suelos buenos para la agricultura. Como ya mencionaba antes, la región metropolitana, por ejemplo, la zona central de Chile, se caracteriza por tener suelo así. Bueno, pero también se caracteriza por concentrar a la población. Entonces ahí hay un tema como de competencia de uso de suelo, que son buenos suelos, pero también hay gente que quiere vivir acá. Hay buenas condiciones de clima, están los servicios siempre centralizados en, no sé, Santiago, en Viña del Mar, el Paraíso. Entonces es un tema que hay que analizar. Tenemos entonces que Quillota tiene cerca del 90% de su suelo con muy buenas capacidades para la agricultura. Y también se tiene que, por unidad de superficie, la provincia es la que tiene mayor desarrollo agrícola en la región. Prácticamente la totalidad de los suelos con potencial agrícola están siendo explotados. No hay más. Están todos explotados. Y también existen evidentes ventajas comparativas de la provincia respecto del agroclima favorable. O sea, por algo hay buena actividad agrícola, que tenemos buen clima. Y por lo menos hasta ahora, todavía algo de agua hay para poder sustentar esa actividad. Pero también se visualiza que esa escasez de suelos, o sea, ya no hay más suelos agrícolas para incorporar a la producción, provoca también que se incorporen suelos sin tan buena aptitud agrícola, por un tema económico, ¿cierto? Porque queremos hacer crecer la actividad. Entonces aquí hay un problema desde el punto de vista de la conservación de suelo y también desde el punto de vista del consumo del agua. Situación que se puede ver como un aumento de vulnerabilidad, porque hay un creciente escenario productivo provincial, pero también hay un limitado recurso hídrico y de suelos. Entonces acá el cuadro simplemente es para que ustedes vean que esto, lo que está en rojito, son las capacidades de uso buenas, porque las otras son como forestales. Y tenemos la mayoría de los suelos dentro de este grupo. Continuando. Ignorancia. ¿Cuál es la diferencia entre un suelo 1, un 4 y un 5 y los otros, los que no serían? Los que no serían, son características de suelo, de drenaje, no sé, no está en detalle acá porque hay mucho para entender. Pero características físicas y químicas del suelo apto para la agricultura. Son ricos en nutrientes, por ejemplo. Y de drenaje, o sea, que el agua pasa de buena manera, no está sedimentado, no está tapado, por ejemplo, con cemento, que no permite que el agua... En términos generales, eso es. Pero esas capacidades de suelo son como clasificaciones de distintos tipos de permeabilidades, de características físico-químicas de los suelos. Siempre la actividad forestal tiene menos requerimiento en términos de riqueza de suelo, dentro de la clasificación. ¿Pero está clasificada ahí también o no? También está, sí. ¿Y la calidad va, por ejemplo, 1 es lo mejor? Claro, lo mejor es suelo. Claro. Y de 1 a 4 se considera un buen suelo.
Y la provincia tiene 90% de buenos suelos. de buenos suelos. Esa es como la idea que quería transmitir. Ya, sigamos con los suelos, pero ahora desde el punto de vista como de gestión, ¿cierto? Como, ¿qué tenemos para poder manejar los suelos? Tenemos instrumentos de planificación territorial, que le llamamos IPT, instrumentos de planificación territorial, y acá nosotros tenemos el Plan Regional de Desarrollo Urbano Territorial de Valparaíso, que es a nivel regional y es indicativo. También tenemos los planos reguladores comunales, que son a nivel comunal y son normativos, que seguirlos al pie del letra. Entonces, acá tenemos un cuadro que da cuenta de los planos reguladores comunales, que es lo que nos interesa a nosotros conocer más local. Disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? El estudio, bueno, nosotros la percepción que tenemos que hay muchos cerros que están con palmas, sobre todo en esta zona. ¿Cómo se ve el sentido ahí en el...? Podría ser concordante esa percepción con el aumento con la expansión agrícola en suelos que a lo mejor no son de la mejor calidad, ¿cierto? Porque, por ejemplo, los paltos que crecen hacia los cerros son suelos que a lo mejor no son de la mejor calidad, pero que se están incorporando a la actividad agrícola. Entonces esa percepción podría ser concordante con los resultados. Sí, pero el uso de agua. Es otro tema que va relacionado con el uso del suelo, entonces hay que verlo de manera integral. Eso tiene relación con el agua, con el aumento de demanda hídrica, ¿cierto? Tú lo dices por... O sea, en términos súper prácticos, quiere decir que a explicarlo, en términos súper prácticos, al ser mejor calidad del suelo, por lo tanto, y esto es real, se requiere menos agua que en un suelo que sea de menos calidad, que sea mucho más, como explicó la Mónica, mucho más poroso, mucho más no eficiente para la agricultura. Por lo tanto, es súper básico. En un suelo que no es tan buena calidad, yo requiero más agua para que crezca el producto. Pero el uso de agua es diferente, porque por ser, si es agricultura, podemos usar el corredor de canales. No así, si es palto y plantaciones en cerro, estamos recurriendo a sondajes, por supuesto. Sí, pero igual el problema es el suelo. Finalmente, si el suelo no cumple las condiciones, en el fondo yo requiero usar mucho más recurso hídrico para que ese suelo cumpla las condiciones, no sé si me explico. Entonces, por lo tanto, de donde yo saque la fuente hídrica va a ser un tema que al final tiene que ver no con la fuente hídrica, sino que tiene que ver con el terreno, con el uso del suelo. Disculpa, con respecto a la fuente que dice Sirén en 1937, ¿puede haber un cambio al respecto de si hubiese una fuente más cercana? Sí, lo que pasa es que esa es la mejor fuente que tenemos para esto, porque esa cartografía del Sirén muestra la capacidad de uso de suelo súper completa y uno puede trabajarla en un mapa y puede ver aquí. No hay nada como mejor hasta ahora. Es difícil que haya el próximo año. Es un gran trabajo. ¿El CIREN? El Centro de Investigación de Recursos Naturales. Sí. Es del Estado. Sí, y ellos no tienen algo más actualizado, que tiene 22 años. Pero en general los suelos no cambian así en un periodo humano sensible. A menos que haya una aplicación de cambio de parte de los seres humanos, un cambio antropogénico. Y eso es lo que está pasando en la provincia, entonces como que el estudio... No hay una gran masa, no hay una remoción de suelo importante. Lo que se cambia es superficial, pero la remoción de masa bajo cierto metraje no ha sido importante. Entonces el suelo sigue teniendo las mismas características geológicas. Claro, por eso pero por ejemplo acá ya rapan los cerros, ¿cierto? Rapan los cerros y después hacen camellones en los cuales hacen un cambio superficial del uso del suelo. ¿Y eso cómo vamos a verlo nosotros? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo lo van a ver? Lo explicaba al principio. Ahí está la información base, científica. Pero por eso las percepciones, como la tuya, que es una percepción válida, absolutamente válida y legítima, tiene que recogerse en el estudio. Ahora, ¿qué es lo que hay que...? Porque uno de los riesgos que nosotros trabajamos es el antrópico, hecho por el hombre. Por lo tanto, si hemos intervenido ciertos territorios y eso genera cierta afectación a comunidades vulnerables que están bajo ese territorio por una remoción hecha por el hombre, por lo tanto es un riesgo real, porque no está en la cartografía geológica, sino que el hombre ha influenciado en ese territorio y ha generado un riesgo
por su intervención. Claro, por eso yo lo planteo, porque es un aspecto que debería tomar en consideración, ya que son 22 años. ¿no? La segunda etapa considera esa parte, que por eso lo explicaba al principio. Es súper importante que la caracterización nos entrega elementos básicos para la discusión. Lo que tú planteas es un elemento para la discusión. O sea, si yo tengo una cartografía que me dice de esta forma está hecho, esta es la geomorfología del territorio y la voy a visibilizar y no es así, tengo un problema. Claro. Algo ha pasado en el trayecto. Y ahí es donde aparece como el daño colateral que reclama la vecina, que tiene que ver con el agua y el sondaje. Entonces, secan las napas subterráneas y los APR se ven afectados. Por eso es todo un efecto dominó al final del día. O sea, Entonces yo creo que también se plantea la discusión hacia el lado legislativo de cómo autorizan el rapaje de los cerros. Que lo único que se preocupan al final es si hay especies o nativas. sea, o quizás ni siquiera, yo no tengo idea de eso, quizás ni siquiera lo autorizan, quizás ni siquiera hay una normativa para eso. La gente de CONAF debe ser Eso, CONAF dice que tiene un regulador, no sé cómo lo ven ellos. Pero que puede haber un regulador en Acá está CONAF. Ellos autorizan si es que se rapa o no se rapa el cerro, entonces Pero- la legislación es muy blanda al final. Pero Entonces, es que a lo mejor no es cuestión de autorización, sino que se vende el cerro y el que compra el cerro utiliza el cerro a su... Otra parte de la autorización es no, porque tiene que ver con un tema de especies nativas que están en este Pero por radar eso, del cerro. a eso es lo que yo voy, si acaso CONAF tiene intervención en eso o solamente corresponde a venta y el que compra hace con el cerro lo que él estima conveniente. Sí, mira, este es un tema como para discutir solamente en una sola sesión, pero así a grande escala hay planes de manejo que la ley permite. Nosotros somos administradores de parte de esa ley que nos dice, oye, ¿sabe qué CONAF tiene que dirigirse con respecto a esto? Plan de manejo para corta de bosque nativo y planes de manejo, planes de trabajo para formaciones xerofíticas, que es lo que se ve hoy en día en la provincia, afectación sobre formaciones xerofíticas, puyales, cactus, especies arbustivas que están en la ladera de exposición norte, donde se ubican principalmente todas las producciones de palma. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque tiene una lógica por el tema de la luminosidad, las temperaturas, las pendientes que le favorece para el crecimiento de esta especie. ¿La ley permite el plan de trabajo? Sí. Si se hace un plan de trabajo adecuado, donde dice que va a haber una cobertura mayor sobre el suelo, está autorizado. Y hay empresas que definitivamente no lo hacen y están ahí sometidos a una sanción monetaria y a reforestar las áreas donde es. La reforestación no te obliga a reforestar sobre el mismo predio que tú cortaste. La reforestación te dice, puedes reforestar en un predio vecino, en la misma provincia, en la región e incluso en casos excepcionales fuera de la región. Pero a gran escala sí se permite el tema de la formación, nos gusta o no nos gusta, tengamos percepción o no. ¿Formación de cómo se llama? Formaciones xerofíticas. Xerofíticas. Xerofíticas, sí, que son de exposición de bosque. Bueno, son temas importantes a discutir, pero lo que tú planteas es exactamente lo que busca este estudio, o sea, tener una línea base que nos permita develar otras cosas que visualizan los actores del territorio. Tuvimos una discusión en algún momento con la gente de REU, cuando nosotros nos hemos reunido con ellos, de que sí, la caracterización nos dice muchas cosas, pero la percepción territorial de algunas cosas son diferentes, o sea, y ahí hay que ser súper certero respecto a cómo yo logro el equilibrio entre una y otra, entre la percepción y el dato científico, porque si el dato científico me dice una cosa y la percepción está a años luz de lo que está sucediendo en realidad, hay que buscar un punto de equilibrio o definitivamente hay que poner una nota al pie que explique en el fondo de que esto, de una u otra manera, hay una percepción de esto, pero esto es lo que está sucediendo en términos científicos. Claro, porque al final es un riesgo, ya se vio lo que pasó en la provincia de Petorca con el tema de las plantaciones de palta, entonces lo que está pasando acá es lo que pasó hace 10 años atrás en Petorca, que hay una sobreexplotación de los cerros con palta. Entonces lo que hacen es chupar el agua y el resto de la población tiene que ver afectado con cortes de agua y todo eso. Interesante, por eso es parte de la discusión. Por favor. Bueno, voy a continuar y solo para complementar el comentario de Jorge y la pregunta y todo. Cuando finalice la presentación hay unas láminas donde nosotros vamos a señalar algunas actividades de participación que vienen, que tienen relación con lo que dice Jorge,
de poder considerar la opinión, las percepciones y contrastarla con los datos que se encontraron y de ahí verificar las cosas. Y respecto de las fuentes, que sean antiguas, todo, también es interesante hacer de repente un análisis crítico de las fuentes existentes y eso no está de más. Dejarlo aquí señalado en la conversación o en el informe, porque también es parte de un análisis crítico que uno hace de la información, si es muy antigua, si corresponde actualizarla, si no. Por ejemplo, aquí mismo, en el tema de uso de suelo, tenemos planos reguladores, que por ejemplo en el de Hijuela de 1984, y de 1984 a la fecha han pasado hartas cosas. Entonces, nosotros sí, ok, contamos con un plan regulador, pero nuestro análisis crítico de esa información es como bien antiguo en términos de uso de suelo. Entonces, nosotros podemos decir que sería conveniente actualizar ese plan regulador. Por ejemplo, en La Cruz no hay plan regulador vigente, pero está en formulación uno nuevo. En Quillota, el del año 65 se actualizó en 2017. Ya, ok. Pero todavía no llega. No llega. No, Ya, eso, por ejemplo, no lo tenemos todavía, si no no lo tenemos a la está vista. socializado, también es interesante. Claro, saberlo. no lo tenemos a la vista. El de La Calera, del año 91, se actualizó el 2000. Del 2000 al 2018 igual pueden haber pasado hartas El cosas. año pasado estuvieron haciendo convocatoria para hacer cambios en el plan regulador también, en La Calera, por si En La acaso. Calera, ya. Entonces, se podría decir que porque después voy a contar que hay unas entrevistas que están en proceso de elaboración, también se consultan estos temas a distintos municipios, ¿ya? Y de Nogales no hay información. No, la gente de Nogales, Disculpa, en eso ustedes también están viendo los derechos de agua. Se hizo un análisis de derechos de agua que podría haber sido mucho más exhaustivo, pero dado que el estudio es multirriesgo, no hay que solo centrarse en agua, hay que tratar de barrer los temas de manera como heterogénea para poder dar cuenta de en qué cosas dar énfasis y en qué cosas no dar énfasis. En lo de agua ya lo dimos cuenta que es importante, ¿cierto? Porque No está en la ahí lámina, pero hay un análisis de derechos de agua inscrito, donde nosotros lo revisamos. Pero ¿qué pasa con eso? Hay un problema. Hay un problema que es de todo el país. Que los derechos de agua no están todos disponibles, los derechos inscritos, no están todos ahí, ¿cómo podríamos decirlo? No, al contrario. No todos los derechos están inscritos y están registrados en la DGA. Y es un problema a nivel nacional. bueno, se supone que por ser cuando son inscritos a uno le asignan una cantidad de metros cúbicos, un caudal. ¿Qué es lo que pasa con las propiedades, o sea, las necesidades de ahora? A lo mejor, por eso te digo que a lo mejor el historial sería bueno. Porque hace 10 años atrás, a lo mejor el que plantaba 20 árboles tenía una cantidad y ahora multiplicó, está extrayendo más y eso no está regularizado. Entonces, ¿cómo se ve? Porque a la larga es un costo para nosotros como seres humanos, porque al final se está priorizando algo que no debería por tanto. O sea, va a llegar una situación que nosotros no vamos a tener agua, y no es porque no tengamos agua, sino que va a ser la misma diferencia que el Petorca. O sea, el verde tiene agua, el seco no tiene agua. Entonces encuentro que al final tendría que hacer como una investigación también, o sea, si se pudiera hacer, no sé si... Sí, yo pienso que de hecho ya lo tenemos como un poco escrito en el informe, todavía no llegamos a la etapa 3, pero ya lo pensamos que iba a ser así, que hay que hacer como quizá un balance hídrico más en detalle de la provincia, dado que tiene va como en todo el camino a tener problemas, como he mencionado, de los otros que ya ocurrió como en Petorca, ¿cierto? Entonces, ya dado que está como vulnerable y tiene un riesgo de escasez hídrica, convendría hacer eso. ¿Qué pasa? Que acá, los datos que nosotros tenemos, no hay ningún balance hídrico en detalle que se haya hecho. Entonces, claro, uno muestra los datos que encuentra, todo, pero para hacer el otro es un estudio como más detallado. Y la Dirección General de Agua debe tener eso. Tiene estudios, pero más antiguos. Pero debe tener la ¿Quién información. es lo que te decía, Mónica, que existe el catastro público de agua, donde tú puedes ver la información que tiene la Dirección General de Agua respecto a los derechos inscritos, pero no necesariamente todos los derechos que se han inscrito se han informado debidamente a la Dirección General de Agua. Entonces ahí hay una distancia que es media compleja. Pero en algún lado están inscritos.
en las respectivas asociaciones de canalistas. Pero yo creo que si se pidiese información por transparencia, debiesen llegar a la Dirección General de Agua a acceder a esa información y no era tan fácil. Es un tema muy complicado. Nosotros trabajamos mucho con el tema del agua y siempre tenemos esa complicación, digamos. Es muy difícil saber. ¿Y el Consejo de la Transparencia qué dice cuando uno solicita información por transparencia y este organismo no la entrega? Te va a decir que está, se acogen a la artículo, no me acuerdo el número, de que es imposible entregar la información. ¿Por qué? Porque hay derechos, ¿cómo se llaman? Consuetudinarios, que son derechos históricos que tienen los agricultores y que los tienen, ellos lo usan. Y a lo mejor hay un papel que nunca se entregó a la DGA, nunca se inscribió ese derecho, pero la señora toda su vida ha usado y sabe que tiene tantos litros por segundo para regar, pero no está inscrito en la DGA. O sea, no hay ese proceso es el que hace complicado para uno como consultor tomar esa información y decir, este es el agua que se ocupa, porque es más. Y o sea que la DGA es ignorante de ese aspecto. Más que ignorante, eso se sabe, pero ese traspaso de derechos para que se inscriban no es fácil. Nadie fiscaliza eso. O sea, la Dirección General de Aguas permanentemente está intentando levantar información sobre los derechos que existen. Uno ve, no sé, si se va a cualquier valle pequeñito y le pide a una persona, muéstreme su escritura donde están los derechos de agua, de repente le llegan unas cosas escritas a mano del año de la pera, digamos, y que ni siquiera está en litros por segundo, sino que está en una unidad distinta. Entonces el trabajo de llevar a, digamos, agarrar todos esos derechos de todo el país y llegar a inscribirlos en el conservador, en la Dirección General de Agua, es súper grande. Entonces, por eso hay... creo yo, debería existir un catastro por lo menos más que la inscripción. Yo quiero contarte una historia, la historia de Chacabuco. A mí me encanta, que el mundo las cosas se van repitiendo. En el estudio que hizo otra consultora en ese momento, reveló un problema muy similar al que tú planteas. La no existencia de un catastro del recurso hídrico, de las comunidades de APR, de los derechos que tenían sobre el agua del territorio, etc. Esa problemática se asoció a la cartera de iniciativas que debe tener la provincia para invertir. Uno de los proyectos, una de las iniciativas de inversión que están siendo financiados hoy día en parte es hacer un catastro de las comunidades APR, de la regularización de esto. ¿Por qué? Porque, como bien lo planteaba la gente de Arrau, es una pega que no va a hacer la Dirección General de Agua. ¿Por qué no? Porque no tiene los recursos, porque no tiene las capacidades, porque no lo tiene, porque esa es la realidad. Y porque no es porque no quieran, porque no lo tienen. Y efectivamente, el plan de inversiones, que es la tercera etapa de la mesa territorial, propone ya, pues, ¿en qué tenemos que invertir? ¿En qué tenemos que buscar la inversión pública? O sea, podría desembocar esta mesa. Exacto, en un catastro. O sea, efectivamente es lo que pasó en Chacabuco. En Chacabuco, hoy día la APR de Chacabuco tienen la primera etapa de un estudio de recursos hídricos del territorio financiado, y creo que les costó como 200 millones hacerlo, financiado por aportes público-privados. Bonito, ¿no? Algo que no estaba en ninguna parte, que es un estudio de características científicas. Disculpe, ¿para adquirir derechos de agua? No, esa es la una etapa. Por eso esto tiene etapa, porque a veces uno cree que es como, primero hay que saber cuántos recursos hay, a qué nombre están inscritos, quiénes son los propietarios, y a partir, primero hay que tener la base. Después de eso, tomar decisiones y regularizar. Es lo que está haciendo la gente de Chacabuco hoy día, porque tienen esa parte del estudio. Ahora, lo que en el plan de inversiones nuevo, ¿qué se está haciendo? Un sistema de monitoreo hídrico, de recursos hídricos. Entonces, lo que se quiere hacer es generar un sistema y una plataforma que monitoree lo que están consumiendo. Pero por otro lado, lo que está haciendo porque ellos tienen una asociación de APR a nivel provincial, están buscando la regularización uno por uno de todos los actores que no están regularizados. Pero ese es una tercera patita. Una es levantar la información, la otra, controlar, porque hay algunos que se pasan por la punta. Y tercero, regularizar lo que corresponde. Hay que mirarlo así, no por etapas, si puede ser en paralelo. Lo que están haciendo ellos en paralelo. Pero la regularización, de hecho yo después les podría hacer el enlace para que se contacten con ellos, para saber cómo lo están haciendo ellos. Porque ellos tienen otros dramas después que se van encontrando en el camino, de que efectivamente hay gente que está inscrita en los APR, pero nunca tuvo derecho, o nunca tuvo acceso a un punto de agua, y lo hacen de forma
ilegal. Entonces, lo que están buscando es que esas personas regularicen porque lo han hecho tradicionalmente, y están buscando ciertos vacíos legales para poder justificar que tengan algún tipo de derecho sobre los pozos, etc. Pero es un proceso que también tiene que ver mucho con la inteligencia del gallo que redacta la cuestión y que está ahí. Lo que pasa es que la burocracia es terrible, porque nosotros hace 20 años que andamos hacia la burocracia para poder tener derechos de agua. Y nosotros alimentamos dos colegios, salacunas, jardines, Además, y todavía no pudimos tener la posibilidad de que nos den el derecho de agua. Además tenemos que ver que las realidades de las cooperativas es totalmente diferente una de otra. Porque nosotros tenemos el problema de Pachacamita. Pachacamita hay un particular, que por eso te digo, yo no sé cuánto derecho de agua tiene, pero en un determinado momento él está trasladando 24 pulgadas desde Pachacamita, llega la propiedad es del cordón del río, o sea, del río hasta el cordón del cerro. Él pasa el agua a Pocochay. Ahora él hizo un acumulador y hizo otro pozo. Entonces nosotros ahora estamos sufriendo con la consecuencia de que él está extrayendo, yo no sé cuántas horas está trabajando, pero al final es un tema. Entonces, a lo mejor es la realidad que nosotros tenemos como la cooperativa, ellos tienen otra realidad, las cooperativas tienen otra realidad. Entonces a eso es lo que nosotros nos estamos enfrentando, a un particular, mientras más capital, más inversión, entonces no le importa qué problema tenemos, entonces, ¿qué estamos viendo? O sea, ¿cuál es la necesidad? O sea, si hay una plantación de palto que es totalmente incontrolable porque cada vez se está haciendo más inversión, tú estás viendo cada vez el cambio del paisaje. Nosotros en Chacabuco, disculpe que tengo siempre como referencia a Chacabuco, pero en la experiencia que tenemos una comunidad PR, la comunidad de Lampa, Santa Rosa de Lampa, que no sé si de Batuco, que es una comunidad que es como, yo diría que es como una empresa, así funciona, tiene un tremendo edificio así más grande que gigante, y donde uno va a pagar el agua y así directamente, tienen cajeros, es un sistema bien impactante porque es una comunidad PR otro nivel. Pero lo que ellos han logrado, y ellos lo plantearon en una mesa de la sesión, porque además son como una PR así top 10, o sea, tú vas y quedas impactado de lo que han logrado. Ellos tienen sus propios trabajadores, camionetas, o sea, es otro mundo, ¿sí? De verdad que es admirable. Pero ellos, ¿cómo lo han logrado? La unión, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha capacitación, o sea, y lo que han transmitido a la mesa territorial y lo que le transmiten a la gente en el fondo es que hay que buscar ciertos elementos que le permitan tener una base. Y lo que nosotros buscamos con esta mesa, primero es tener una base de esto, porque no teníamos claridad, teníamos dicho y dime y direte y cosas que no estaban, o sea, no tenían una base. O sea, yo mañana puedo ir a hacer una manifestación, perdón, no estoy usando la palabra ahí. Puedo ir a solicitar a la autoridad o ir a solicitar al Ceremi de Agricultura, a quien corresponda, decirle, mire, un estudio que hizo PNUD con la gobernación indica que estos son los lugares donde hay más riesgo de escasez hídrica, por lo tanto hay que tomar ciertas medidas. Eso es lo que busca el estudio, también levantar ciertas alertas. Porque si uno va, así como, no, es que sabe que aquí no hay agua, ya, sí, perfecto, ese es el problema que tienen 50.000 APR en Chile. Sí, pero nosotros tenemos un estudio que nos dice aquí hay ciertas condiciones que son desfavorables, que en una perspectiva, en 20 años más va a suceder esto. O sea, eso es lo que busca este estudio, dar también una justificación a las causas y a las amenazas que tenemos en el territorio, que no son una, pueden ser 2, 3, 4, 5, y también le sirve al Estado para tomar las decisiones correctas. ¿Dónde hay que invertir? ¿En qué hay que meterse? Los privados, de repente los privados invierten, nos pasaba en Chacabuco, que los privados invertían en cualquier cosa, en entregarle dulce a los cabros para el año nuevo, pero no invertían en cosas concretas que sirvieran a la comunidad. Ahora, ¿qué es lo que busca el plan de inversiones? ¿Qué es lo que vamos a ver próximamente? Es que esa ayuda y esas inversiones sean focalizadas. Si, no sé, está la gente de Gasvalpo, no sé, porque Gasvalpo nos puede aportar un granito de arena en algo, está Anglo nos puede aportar otro granito de arena, está Colbún nos puede aportar otro granito de arena para quizás ¿qué? Hacer un catastro, hacer un estudio técnico, científico que nos permita decir, ya, oye, aquí hay escasez hídrica, aquí hay que regularizar, aquí hay que hacer esto otro, o sea, tomar decisiones con base. Porque si no tenemos las bases no podemos tomar decisiones. Jorge, tú nombras que en Chacabuco
parte del proceso que nosotros ya observamos es que se va a hacer una especie de catastro de disponibilidad de recursos hídricos, por decirlo de alguna forma. Sí, podría ser. No obstante, ustedes tienen una información y quizá con esa información se podría hacer un mapa, por ejemplo, y naturalmente notar que hay una necesidad porque el mapa está completo por X cosas. ¿Eso podría ser plausible? Sí, pues, si es parte de las iniciativas, ¿por qué no? Mira, ¿cuántos APR hay en la provincia? 190 y tantos Regularizados. regularizados. Ya, Reconocidos por, o sea, estamos dentro de con la DOH en... No, perfecto, pero regularizados, Claro. ¿cuántos regularizados? No. Ya, por eso, todos los datos sirven, porque uno puede decir, ya, somos 192 comunidades de APR, ¿cuántos regularizados? ¿Cuántos de los mismos APR internamente tienen personas que no tienen derecho, otras que sí tienen derecho? Y lo que hacen, porque yo también conozco, los APR también ayudan, obvio, tienen una conciencia solidaria y también se ayudan entre ellos y no pueden dejar sin agua a una persona que no tiene derecho. El APR, la función del APR es abastecer al ser humano. Exacto. Que en este momento es generar consumo humano. Pero a pesar de que ese APR no tenga sus derechos, él siempre vela por el futuro del Por supuesto, más chico. pero por eso al final lo que uno tiene que buscar, y al final es una cuestión súper meta cognitiva, no sé, lo único que uno tiene que buscar es buscar cómo legalizar o darle la... no sé cómo explicarlo. Darle los respaldos o poner en la legalidad ciertas cosas. Porque al final del día, yo sé que es un tema complejo, ustedes son los expertos en agua, no es nuestro tema, pero hay brechas súper grandes. Chacabuco tiene un tremendo brecha y que ustedes pueden hablar, yo les puedo dar después el contacto con la gente, la presidenta de la APR de allá, y o sea, les va a contar 3.000 historias de regularización y problemas. Ya, Mónica, disculpa. Ya, vamos, porque ya estamos con tiempo, entonces para alcanzar a presentar lo que falta. Bueno, estábamos hablando de los planes reguladores, el uso del suelo, la gestión del suelo, ¿cierto? Dentro de este tema se aprecia que los usos urbanos fueron los que experimentaron el mayor alza en los últimos años y la dinámica de uso del suelo en esta provincia sí son rápidas y hay transformaciones de uso y coberturas que plantean desafíos en términos de gestión de riesgo, que es lo que nos interesa. Dentro de los instrumentos de planificación territorial se ve como algo muy relevante contar con el Plan Regulador Intercomunal que está como a puertas de aprobarse y ser utilizado, que permitiría ordenar el territorio y donde dentro de esos planes reguladores siempre se analizan los riesgos. Entonces, ojalá podamos contar con esa información para poder integrar al estudio. Y también, como ya lo mencionamos antes, el tema de actualización de los planes reguladores a nivel comunal es muy relevante. Ya mencionamos que La Cruz no tiene, Hijuela tiene uno muy antiguo. Y bueno, estas tendencias de cambio de uso demuestran que los procesos de urbanización y periurbanización que ya mencionó el jefe de proyecto seguirán en aumento y que plantean retos para el manejo del riesgo. El tema ambiental importante también, aquí algunos datos generales de los más relevantes, en una provincia donde domina el bosque esclerófilo mediterráneo costero, que es el más representativo con cerca del 94% de la superficie que tiene este tipo de bosque, se encuentra en estado casi amenazado, presionado por actividades antrópicas y dentro de sus especies destacan el peumo, el vidre o el pillay. Aquí CONAF va a saber mejor que yo estas cosas. La provincia cuenta con cerca de 50.000 hectáreas bajo algún tipo de protección. También CONAF nos puede corregir si esto no está bien. Tenemos el Parque Nacional La Campana, un sitio prioritario para la conservación que se llama Cordillera del Melón, un área protegida privada que se llama Reserva Ecológica Oasis La Campana, otra área protegida privada, parcela número 66, sector secano, y dos sitios prioritarios funcionales para la conservación. Río Concagua y Cuesta Melón Altos de Pucalán. Esto puede estar desactualizado y hay que revisar. Yo ya lo sé ya porque en la fuente que no es del año 2018, pero tampoco es como que cambie mucho, ¿no? Existen cerca de 120 especies de fauna potencialmente presentes en la provincia y 13 de estas están en alguna categoría de conservación, por ejemplo el cerdito de cuatro ojos, el concón, el zorro pulpeo y la iguana chilena. Una pequeña pasadita por el tema ambiental para que
quiero que esté presente en esta mesa. Respecto al cambio climático, el panel intergubernamental sobre el cambio climático ya ha advertido que el cambio climático aumenta las probabilidades de ocurrencia de algunos desastres naturales. Son riesgos hidrometeorológicos que podrían aumentar en su intensidad y duración. Hablando de inundaciones, las lluvias fuertes. Y estos fenómenos ven aumentada su potencial ocurrencia en el territorio y Quillota no está ajeno a eso. El Ministerio de Medio Ambiente ya destaca para esta zona disminución del área nival, producto de aumento de temperaturas, aumento de caudales de crecida, producto de la disminución del área nival y aumento de precipitaciones máximas. Proceso de remoción en masa. Ya habíamos visto el tema de las pendientes, hay que ver, ojo con eso. Aumento de frecuencia e intensidad de incendios forestales, que la otra vez lo conversamos. Aumento de periodos de sequía, tema de disponibilidad hídrica. Entonces el cambio climático transversal a muchas amenazas que pueden haber en el territorio, que hay que considerar. Se hizo una búsqueda exhaustiva de eventos de emergencia, catástrofes y desastres en la provincia, utilizando bases de datos que algunas están en línea, como hay una que se llama Desinventar, que es súper buena, que no solo de Chile, no sé si de todos los países. Bueno, yo lo he ocupado harto, y también el diario El Mercurio Valparaíso, que se revisó desde el año 1965 hasta el 2018. ¿Qué se hizo? Se revisó, se fue a la Biblioteca Nacional a buscar los diarios antiguos, esos que se rompen así. Pero ver todos los datos. ¿Por qué tomamos desde esa fecha? Porque está el evento del menor. Entonces queríamos recogerlo también. ¿Qué pasó desde ese año hasta la fecha? Y se hizo como una base de datos bien grande de distintas emergencias. Porque eso va a ser nuestro punto de partida ahora para ver en qué opina la gente, qué percepción tiene de qué es la actividad que viene en la etapa 2. Básicamente el análisis de riesgo. Acá, por ejemplo, de las bases de la información de la prensa que encontramos, esto es prensa, tenemos mayor cantidad de eventos de incendio. Después tenemos fenómenos del niño a la niña, o sea, hidrometeorológico, inundaciones, lluvias, etc. Después, bueno, también temporal, inundaciones, desbordes. Estas son como palabras claves que se van encontrando en la noticia. Hubo inundaciones aquí, todo esto a nivel provincial. Entonces, la mayor parte de estos eventos son de tipo socio-natural, seguidos por naturales y después antrópicos al final. Los incendios son los fenómenos más repetidos, también aparecen complicaciones asociadas a fenómenos del niño y la niña, ya lo comenté, hidrometeorológico. En este recuento emergen algunos eventos que no han aparecido en las sistematizaciones de la mesa de trabajo, de esta mesa de trabajo, porque tenemos entendido que ustedes ya algo han hablado sobre amenazas previamente. Y algunas cositas que no encontramos en esas cosas que pueden aportarnos al análisis, nuevas amenazas que hay que analizar. Por ejemplo, las heladas, las plagas agrícolas, hay una brote de enfermedades transmisibles en humanos, en ganado, entre otras. Entonces nosotros las queríamos dejar anotadas ahí para ver qué tan importantes son y analizar. Con esto termino los principales resultados y queríamos comentar algunas cosas que vienen ahora del estudio. Acá tenemos un cuadro que indica actividades de participación. Un segundito. ¿Alguna duda o pregunta respecto a la primera parte? Andrés, por favor. El registro de emergencia y desastres es, por ejemplo, la cantidad de... está basado en y dice en relación con la cantidad de veces que se nombró algún desastre distinto. Claro. Es una noticia, por ejemplo, una noticia que dice se inundó la población tanto de Nopal. Ese es un evento, se cuenta uno, ¿de qué tipo? Meteorológico, ¿cierto? Inundación. Entonces, con cada noticia se hizo eso. El de desastre del borde de radales mineros, eso se hizo desde 1965 a la fecha. En la provincia, sí. La medición de la cantidad de afectación. ¿Viene posterior? Hay bueno, está acá presentado, pero dentro de lo que se presenta en el informe ahora, hay un cuadro donde dice como, ¿qué pasó en ese evento? ¿Qué pasó? Una persona, se destruyeron casas, ¿cierto? Todos los daños asociados a los eventos. Y eso, de acuerdo a lo que sale en la noticia, solamente, porque esa es como la fuente que tenemos disponible. Ah, sí. Entonces, eso para cada evento está como una pequeña reseña del evento, digamos.
Eso Pero- ¿Y lo tienes como una tortita, con un gráfico o comparativo con los demás está ahí eventos? como una tabla grande para analizar. Ya, ok. Pero sí. Allá primero, allá, y después usted y después allá, por favor. Respecto a ese mismo cuadro, este estudio está referente a las noticias del Mercurio de Valparaíso. Y Principalmente porque que más nos parecía noticia. claro, sin embargo, nosotros como provincia interior no estamos muy contemplados dentro de las noticias del Mercurio de Valparaíso. Entonces, también es complejo, porque hay bastantes situaciones que ocurren y que no quedan. Entonces, esto va mucho como el análisis de las percepciones. Esto es la percepción del periodismo. Para el periodismo, si es interesante, lo va a colocar. Si no supo nada, si no tuvo una base, simplemente no lo va a colocar. Entonces, realmente al mirarlo igual no es como muy válido, o sea, La realidad. claro. Es una limitante igual. Sí, Sí. tiene limitantes, pero en la historiografía, que es una metodología que se usa para hacer análisis histórico, ¿qué es lo que se busca? Se busca, quiero volver a insistir, esta es una primera etapa, nos falta la segunda etapa, entrevistar a la gente, a las comunidades, preguntarles, hacer la percepción en el territorio, pero ¿qué nos permite? Nos permite tener ciertas referencias, son siempre referencias, son bases para la discusión. ¿Por qué repito esto? Porque si yo me meto a esta página, me meto al diario, me meto a otras bases, lo más probable es que revise todos los periódicos locales, revise todos los periódicos locales y todas las fuentes locales, fuentes históricas, y llega un gráfico muy similar a ese. Esto es comprobado. Lo que no quiere decir que hayan otras percepciones que sean importantes en el territorio, pero esas yo las levanto de fuente primaria. Porque lo que me dice la prensa, lo que me dicen los medios, me va a plantear situaciones que son hitos solamente, que han generado alguna repercusión, más bien de impacto en el territorio. Pero, valga la redundancia, vuelvo a decir lo mismo, no quiero que se pierdan en esto, que esto es caso cerrado. Quiero que esto lo miren siempre como un antecedente, como un dato para hacer un análisis posterior. Insumo para. Exacto. Disculpa, el gráfico o texto que tú mencionas que hay una especie de cuadro comparativo. ¿Qué fuente usaste para hacer eso? No es la ¿La prensa, sí. Es la prensa es- sistematización de las noticias. Eso es lo que se ¿Se presenta. pueden nutrir otros medios? Es que, ¿por qué se utiliza la prensa? Porque es algo, como dice Jorge, que es útil para Sí, sacar pero- esas tendencias como de mayores... O la pregunta más directa. Hay un diario Ercilla que habla mucho de esto. ¿Está incluido dentro de esa fuente? No lo tengo claro, yo tendría que revisar si está... Yo lo tengo disponible por usted. Un diario de acá. Perfecto. Pero es importante, mira, no hay que perderse en esto, vuelvo a insistir, no hay que perderse en esto. Cuando la consultora vaya al territorio, porque aquí están, pues esas son las cosas que en términos generales están presentes, que no varían mucho como de la realidad de las zonas centrales, en el fondo. Estos son como los hitos de la zona central. No obstante, hay situaciones particulares, hay zonas que son más susceptibles de estos tipos de riesgos. Y esos son los que hay que tener con mucha claridad y cuáles son. Y también cuál es la visión que tienen esas comunidades respecto a esa problemática. Yo les voy a adelantar una cosa, y que es lo que está programado para este año en el proyecto del año 2019 de Quillota, que nosotros vamos a trabajar. Vamos a bajar un poco de escala, vamos a seguir la mesa, vamos a seguir trabajando, etc. Pero nosotros vamos a bajar una escala mucho más local. ¿Ya? Y vamos a bajar a ciertos territorios donde las amenazas sean mucho más latentes. ¿Qué significa? Que estén ahí en el mismo lugar. Y con esas comunidades y en esas localidades vamos a hacer un trabajo como de pequeñas brigadas, pequeñas organizaciones o comités de trabajo para la gestión del riesgo en el territorio. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer en 2 localidades de Quillota. ¿Ya? Más o menos tenemos clara cuál es una, pero nos falta otra y que tenemos que definirla en función del estudio. ¿Ya? Así que yo les pido que entendamos la escala. Vamos a bajar esa escala, por supuesto, porque son problemas latentes. Pero en el análisis general de la provincia, uno se encuentra con este comportamiento. Y no es algo que no sea diferente a otros casos. ¿Ya? ¿Tienen el número de desastres para
el universo de esto, ¿cuánto es? 240, si lo digo de memoria. 240 creo que era. Como evento encontrado. Nosotros tenemos, nosotros en el mundo, si se ve, ahora en un lugar hay sequías extremas y en otros lugares hay inundaciones extremas, nevazones extremas. Yo a lo que voy también se va a ver como un historial porque de repente por ser hay construcciones que han obstruido canales, han tapado quebradas. Entonces, a lo mejor antes no había inundaciones en ese lado, pero eso se recoge a partir del testimonio de las personas. Porque ¿quién es el mejor testigo, el mejor investigador en un territorio? Son los sujetos que viven o habitan en ese territorio. Es imposible para un investigador que no entrevista a una persona que esté en una zona bajo amenaza que pueda hacer una interpretación bajo estos factores. Por eso lo que nosotros podemos hacer es un análisis histórico. Así se ha comportado la historia de los desastres, de los riesgos y de la emergencia en el territorio. Esta es la historia. Hay hitos particulares. El desborde del relave, el terremoto y sismo, donde hubo mayor afectación, etc. Pero una consulta pequeña, ¿esto es de la quinta región? No, pues de la provincia. Que mira, yo tengo mucha edad, ¿sí? ¿ya? Pero no estoy de acuerdo con eso, digamos. Porque incendio, ¿cuál es? ¿Dónde? Ha muerto gente. ¿Dónde ha habido desastre? Una cosa no significa la otra, ojo. No, ok. Pero no me acuerdo así con incendio, pero tremendo. En Valparaíso sí me acuerdo. ¿Cuántos incendios serán más o menos? ¿Los tienen por ahí, no? El dato tiene que ver con frecuencia, no con afectación, ni con cantidad de muertos, ni con hectáreas, nada. Entonces, en los incendios, disculpa, en el incendio, la idea de este gráfico es identificar cuáles son los desastres que ocurren en la provincia. Y los que Desastre, tú estabas hablando de desastre. Y lo correcto, pero no de cuántos muertos ni la afectación que he tenido, sino que la frecuencia de ocurrencia. Que no ocupen la palabra desastre. Pero dice emergencia, Todo lo que desastre. dice emergencias, desastres y catástrofes. Sí, Esta categoría está clasificada por la ONEMI, o sea, no es algo que se nos ocurra a nosotros. A nosotros se nos solicitó ver emergencia, desastre y catástrofe y como palabras clave se utilizaron estas para buscarle en la prensa. Eso fue lo que se hizo. Entonces, si en la prensa decía hubo un desastre, no sé qué, eso, ¡pam! Entra a la base de datos. Si dice hubo una emergencia, entra a la base de datos también. Independiente de que a lo mejor fallecieron 10 personas o falleció 0 o no pasó nada, si en la prensa dijo hubo un desastre, adentro. Ese fue el ejercicio, ¿por qué? Porque es la punta de partida. Y entiendo que el ejercicio de hacer la categorización de la cantidad de personas afectadas es el proceso que viene. El proceso de daño, claro. O sea, es que ese era o sea, lo que yo puedo decir, efectivamente, que sí, yo le contradigo, porque yo estoy absolutamente seguro que hay más incendios en todo Chile. Él es como la emergencia más común, el incendio, y lo doy firmado. Puede ser un desastre forestal. Pero ojo, porque además es mucho más visible, tangible y graficable. Una cosa, es súper concreto. No obstante, el impacto que tiene no tiene impacto en los seres humanos, porque es controlado, o muere una persona, o generalmente se controla rápidamente. Pero, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del caso del relave minero del año 65. ¿Cuántas personas murieron? Según prensa de la boca murieron 350 y tantas, según la empresa murieron 46, y según los sobrevivientes murieron más. Y daría firmado que solamente ese hito, donde murieron esas personas ahí, en ese chiquitito, es más de todo lo que ha sucedido, personas que han muerto por incendio en los últimos 100 años. Entonces, como explicó bien, ¿cuál es tu nombre? Aldo. Una cosa es la frecuencia, otra cosa la magnitud, la intensidad, etc. Que son distintos aspectos del análisis de riesgo. Entonces, es súper importante que vamos diferenciando, que no nos perdamos en el lenguaje, porque si nos perdemos en el lenguaje podemos cometer ciertos errores, porque yo podría decir efectivamente que la mayor cantidad de desastres la mayor cantidad de emergencias que ha sucedido son incendios, por lo tanto yo tengo que tomar medidas de mitigación para eso. Pero por ejemplo en una situación que sucedió hace 45 o 50 años atrás, que aún no logra, porque el recuerdo histórico es muy impactante, por lo tanto aún esa comunidad no logra superar esa situación.
Por lo tanto, el trabajo que se debe hacer en ese es mucho más territorial, es mucho más preventivo a la escala territorial, a pesar de que no suceda nada en los últimos 40 años. No sé si me explico. Por lo tanto, son tratos distintos. Pero a lo mejor el tratamiento que están haciendo ahora, porque en el Relava tiene que haber intervenido mucha el ser humano que simplemente no previno que podía venirse el relave. O sea, no sé. Sí, es que eso también tiene que ver con un antecedente histórico, por eso yo soy menos, no soy tan pesimista, yo creo que las cosas siempre van como mejorando, paso a paso. Quiero hacer una aclaración. Este es un ejercicio que se hizo de revisión de eventos con esos nombres. No es un análisis de riesgo. Esto, ¿ya? No es un análisis de riesgo, es un análisis de prensa de eventos de emergencia, desastre, catástrofe. De una realidad que pasó. O sea que está graficada, Mónica. No, creo que hubiese quedado más conforme todo si hubiesen puesto del 60 en adelante, no exento el acto que quedó en el 75. Entonces hubiese estado, no, pues ya está el 60, pero entiendo que está incorporado. Pero si hubiésemos tomado el 60, desde el 60 en adelante, queda incorporado como en su totalidad. Y la afectación es mucho más fuerte, aunque sea la frecuencia más baja. No, porque está incluido. Sí, está incluido. Está incluido. No, sí, por eso es que... No, es que no es nación parte. Si la provincia es el único. Pero la provincia es el único. Sí, pero ojo, es que... Sí, pero yo podría hacer un análisis historiográfico de los últimos 10.000 años en el fondo. Sí, y ese es meterse en camisa de once varas, o sea, al final sería un estudio infinito, o sea, tendríamos que ir variando. Por eso, vuelvo a insistir, la rigurosidad la vamos a tener en la medida que vamos también entrevistando a las personas, que vamos haciendo un análisis de los territorios, porque nos podemos encontrar con otras cosas. Por ejemplo, en una conversación que nosotros tuvimos hace un tiempo atrás con la gente de Raúl, yo no tenía idea que aquí en la provincia habían como 3 o 4 embalses. ¿Ustedes lo saben? Yo no tenía idea, ellos me lo mostraron por ahí por el satélite. Embalses de agua. Que son relaves no mineros, pero de agua. ¿Y ustedes saben eso, no? Pero no están como... Pero uno los puede ver por Google Earth, pero no están identificados con nombre, no tienen nombre. Ya, entonces uno se pregunta de quién son esos embalses, para qué sirven esos embalses, cuál es la zona de afectación de esos embalses, porque sí puede suceder algo que no está identificado. Entonces, vuelvo a insistir, podríamos estar haciendo un análisis histórico infinito, pero necesitamos ir como a los puntos coyunturales. Yo sé que es un... Me voy a ir un poquito a otro lado. Pienso un poco en la metodología. Estamos hablando de la provincia de Quillota, naturalmente. Por ende, tú vas a observar todo lo que sucedió en la provincia de Quillota. Hay un evento que se relaciona con el desastre del 65 que ocurre y que ¿cierto? Se va a hacer una cualificación de su afectación. En términos de frecuencia se dice que fue muy poca la frecuencia, pero a nivel país, en términos de reducción en masa con respecto a relaves, han sucedido otros eventos. ¿La cuantificación a nivel país se contemplará dentro del paradigma del estudio? Porque es un evento igual que es importante porque... No, porque estamos viendo la provincia, no sé. Lo digo porque... Estamos recogiendo lo que pasa en la provincia. Da la impresión de que pasa muy poco, pero según ciertas características que podrían replicarse acá, no es que pase tampoco. De hecho, se han venido otros relaves y tal vez no se ven ni la gente. Lo podemos usar a lo mejor como ejemplo, ¿será? Porque si en otra zona sucede algo... Lo que pasa es que como el estudio tiene un enfoque del patrón medio de la provincia, se toman los datos cuando son de nivel regional o nacional, cuando sirven para poder destacar alguna cosa, por ejemplo, que Quillota, no sé, tiene mayor cantidad de pobreza que tal parte, no para decir que sea útil para algo. Pero en este caso, puntual de revisión de prensa, como fue tan acotada y como es exhaustiva y temorosa, se tomó la provincia, ¿no? Por un tema también de tiempo. Y hay que hacerlo a nivel... Nosotros, mira, ¿qué nos pasó, Carol? ¿Qué nos pasó? Que en el estudio de Chacabuco se pidió como un análisis a la región, y cuando llegamos a la provincia, 2 cosas. No es lo que nosotros necesitamos, sino nosotros necesitamos la escala provincial.
Y además nosotros hemos sido bien rigurosos en exigirle a Raúl que también mire mucho a las comunas, porque las comunas también tienen una realidad particular respecto a sus situaciones de vulnerabilidad o a sus propias amenazas. ¿Por qué? Porque efectivamente, si todo esto lo metiéramos a la juguera y lo llevara a un gráfico, podría decir cuáles son, podría decir a simple ojo, por ejemplo, cuál es, ustedes que revisan esto, cuál es la comuna más vulnerable de todas las comunas que tenemos en la provincia. Al ojo. Calera. Bien dicho, la Calera. Así, rápidamente. ¿Por qué? Por eso, ¿qué más? El converte el río, bajar, exacto, su dependencia económica extrema al comercio. Ya, entonces, vuelvo a insistir, podríamos, y nosotros podríamos identificar para la Calera, porque aquí hay que salir como de la parcela, para la Calera, medidas particulares específicas a tratar en la Calera. Los nogales, medidas particulares específicas para tratar en los nogales. Yo no quiero que pierdan la visión de la provincia, porque si nos metemos solo en un tema, nos vamos a focalizar y nos vamos a perder de otros escenarios. Por lo tanto, los nogales tienen su escenario. Cuando yo reviso los antecedentes de los nogales, yo puedo hacer una perspectiva y decir, ya, estas son las amenazas, estas son las vulnerabilidades, estas son las capacidades, este es el riesgo real del territorio. ¿Me explico? Sí. Y lo mismo con la Calera, lo mismo con Quillota, etc. Carlos, por favor. Lo que pasa es que cuando tú hablaste de estos embalses que existen en muchas partes y que efectivamente no están como catastrados, no sé qué tema ahí habrá, pero me recordé que a lo mejor es tan fácil como que hicieron el Google Earth, que es una aplicación que yo también la tengo y ahí se ve mucha información, pero por ejemplo cuando dieron el otro día un documental de un dron, no sé qué, si lo contrató la DGA o no sé quién, que identificó un montón de embalses, de pozos que no estaban catastrados y un montón de situaciones de esas que yo me imagino que si hiciera eso aquí en la provincia no sería algo muy similar. Y a lo mejor ahí se entendería el tema de que estamos tan afectados por el tema de las aguas y todo lo demás. Entonces, no sé si este estudio, porque podría ser infinita la información, entonces no sé hasta dónde vamos a llegar en ese aspecto. Porque claramente tenemos mucha información, lo que comenta Andrés respecto de relaves que han colapsado, que estaban en uso o no estaban en uso. Mucha información, entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar con eso? Con el objetivo de seguir avanzando y poder lograr después esta implementación, los planes de acción y todo lo demás. El propósito es que a partir de la línea base que hemos desarrollado y que han presentado hoy día ciertos antecedentes, estos se pueden interpretar también en función de las percepciones y de los trabajos territoriales que va a hacer la empresa Raúl. Entonces, a partir de eso se va a hacer como un análisis crítico del riesgo del territorio. Y ahí saldrán reflejadas otras cosas, otras situaciones. ¿Qué es lo que pasó en Chacabuco? En Chacabuco, en el fondo, algo muy similar a lo que está pasando acá ahora en este caso con el estudio de Raúl. Que se hizo una clasificación de las amenazas, de las vulnerabilidades y de las capacidades del territorio, que son otras partes que tienen que ir desarrollando. En función de ese cálculo, de esos tres elementos, yo puedo sacar un riesgo territorial. O sea, yo puedo decir, este es el riesgo asociado al territorio. Todo lo que vaya quedando como, ¿cómo se dice? Como viruta, nosotros va a quedar como información y en las recomendaciones se tiene que hacer una recomendación respecto específicamente a esos puntos. O sea, una recomendación sería para una iniciativa, para un sistema de monitoreo hídrico, sería identificar qué embalses son regulares e irregulares. Pues, obvio. Es una medida de mitigación así efectiva. Porque me dice que resulta que ellos me muestran un catastro, yo lo vi, y me dicen, oye, pero hay 20 embalses, me los nombran, oye, ¿y estos 7 más? Y efectivamente no hay información de quiénes son, cómo se llaman, quién los regulariza, cuánta agua están sacando, a quién pertenecen. Entonces hay ciertas cosas que te van a permitir visibilizar ciertos riesgos reales. ¿Qué significa esto? Significa que en las recomendaciones, si es que eso no queda, que yo creo que sí va a quedar porque está asociado al tema de sequía, debería hacerse un análisis, un monitoreo hídrico del territorio y saber ¿cuántas fuentes hay? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que es regular y irregular? Al final encontraron, ¿te acuerdas de la gobernación?
Ahí ellos hicieron un estudio y habían muchos pozos que estaban no regulados. Lo que pasa que con los pozos, cuando tú tienes inscrito un pozo te da 50 metros a la redonda, pero de repente al 51, 100. Al 101 tienes otro y él va a tener la misma, el mismo radio, entonces saca agua del mismo acuífero. Sí, ya. Andrés, cerramos y... Sí. Cortito, ¿qué es otros amarillos? Otra clasificación, por ejemplo, que acá no se, como eran muchos, se puso así nomás. Habían heladas, plagas agrícolas, brotes de enfermedades. Entonces, para no hacer tan gráfico... Las plagas también son un tema que nosotros lo hemos tratado y esta es una zona con vocación agrícola. No, y los pesticidas, nosotros no están, el agua también está haciendo con problemas de pesticidas porque eso no se hace, no se hace un estudio de pesticidas en el agua. Es un tema que queda como... No, pero por eso, miren, hemos discutido cosas interesantes que no habíamos discutido antes y que aparecieron hoy día, que son estos cosas que siempre hacemos lo mismo en Chacabuco, invitamos a tener una mirada como provincial, como a expandir un poco más allá del... Las comunas tienen sus propias problemáticas y las estamos investigando, pero necesitamos tener una visión general de lo que está pasando a nivel territorial. Al otro lado. Sí, porque algunos dicen que los riesgos, cuando se traslapan en el fondo, van generando nuevos riesgos. Entonces, la fusión de dos riesgos genera un tercer riesgo. Entonces, por eso es importante tener como ciertas claridades, identificados ciertos datos y ciertos elementos, y es lo que ha hecho Raúl hasta ahora. Por favor. Ya. Entonces, tengo un tiempo para finalizar con algunas cosas de lo que se viene ahora, que me interesaría que lo conocieran, sin perjuicio de que existe un comité de seguimiento, que trabajamos más detalles del estudio, ¿cierto? Donde Andrés participa. Y Jorge, que no lo veo. Actividades futuras. Dentro de la propuesta de la consultora está en las reuniones que tenga la mesa, que se habían calculado 6, no sé si vamos a alcanzar hasta las 6, pero es siempre venir y hacer una actividad, ¿cierto? La primera era, no sé, pudo ser antes, se hizo ahora, así que aprovechamos de presentar la etapa 1. Y así después hay distintos trabajos de acuerdo como un bloque temático del estudio. Por ejemplo, después viene el análisis fuerte de amenazas. Entonces nosotros queremos venir también para poder hacerle una presentación de unos trabajos más locales que vamos a hacer a nivel comunal. Entonces queremos mostrarle cómo nos fue y eso en la próxima reunión. Ojalá alcancemos y tenemos que ver las fechas. Después, por ejemplo, sobre el trabajo de vulnerabilidad, también queremos venir y trabajar con ustedes sobre eso, capacidades, escenarios de riesgo, hasta el cierre. Entonces, este es un programa que es más o menos mensual, de acuerdo a cómo funcionan las sesiones de la mesa. Entonces, nos van a seguir viendo de aquí hasta las próximas sesiones. 6 por lo menos. Bueno, la etapa 2, que ya comenzó y que estamos avanzando, tenemos talleres a nivel comunal donde se va a trabajar el tema amenazas específico. La idea es hacerlo durante este mes para que la próxima reunión de la mesa podamos presentarle, ojalá lo más decantado posible, o que alcancemos a sistematizar de esos talleres para que conozcan cómo nos fue en esa reunión. También, de respecto al tema de amenazas, se van a realizar entrevistas a actores clave que esperamos validarle el día lunes con el comité de seguimiento. Y así, bueno, ya lo comenté, trabajo con la mesa de vulnerabilidad, de capacidades, sobre todo capacidades, está programado hacer entrevistas a actores clave también. Son como 15 entrevistas alrededor y probablemente quizás algunos focus group, porque hay actores que se pueden agrupar y se saca más información de manera más rica. En la etapa final hay otro taller a nivel comunal, son 2 instancias a niveles comunales, donde vamos a ir, son 5 reuniones en cada comuna, ¿ya? En la última queremos trabajar el tema de las propuestas, entonces va a ser también súper rico para la mesa saber qué salió de ahí, como de la comuna, presentarla aquí a la mesa. Se espera hacer una priorización de estas propuestas, que eso es algo que es bien interesante porque
ya se trabaja, ojalá idealmente, con tomadores de decisiones, donde uno va y hace un trabajo con cada tomador de decisión, puede ser los alcaldes, por ejemplo, el gobernador, ahí se definirá y se puede ver cuáles son las propuestas que salieron más priorizadas, las primeras, las que vienen, así. Y yo creo que es un insumo interesante para la mesa, que lo tengan ustedes. Entonces, solamente comentarles que se viene un trabajo ya más territorial, porque la etapa 1, como era de revisión de antecedentes secundarios, no estábamos mucho acá con ustedes, pero ahora eso va a cambiar y vamos a estar más viniendo para acá y haciendo reuniones. Y bueno, ya lo comenté, pues entrevistas, talleres comunal y los encuentros con la mesa. Entonces, estos 3 dispositivos metodológicos tienen distintos objetivos para nosotros y esperamos aprovecharlo de la mejor manera y tener la colaboración de los actores para que nos ayuden a tener información que no sepamos, por ejemplo, nos indican y es súper enriquecedor para el estudio. Una consulta, ¿cómo están generando los talleres comunales? ¿Con quiénes se están Eso se va a conversar en detalle en el comité de seguimiento, porque hay ciertas cositas que hay que afinar y que obviamente todo es conversable, las fechas, los lugares, todas esas cosas logísticas, la convocatoria. Sí. Exacto. El comité de seguimiento, recuerden que lo constituimos en algún momento de la mesa territorial, tenía la función de que se coordinen internamente los actores de la sociedad civil, los actores públicos y los actores privados y puedan levantar sus inquietudes a ellos, porque al final no podría hacer otra reunión más con todos para esto, igual es complejo, pero el comité de seguimiento lo que ha hecho es como instruir a la consultora para bueno, hay que seguir este camino y todas las recomendaciones, por favor, bienvenidas. Por ejemplo, el dato que nos dio hoy día la gente de Esval son súper interesantes. O sea, cuando Esval, dueña del tema del agua en el territorio, te dice efectivamente... Jorge, por favor. ¿Qué cosa? No, lo va a pegar igual, pero de la distribución, perdón, de la distribución. Entonces te dice, oye, ¿sabéis que esos mapas no están actualizados? Efectivamente hay que actualizarlo. Si el APR dice, oye, ¿sabéis que esto hay que revisarlo? Si no estamos cerrados no es un estudio ciego, un estudio que hay que construirlo y el insumo que ustedes puedan darnos también, o sea, es parte del proceso, pero los actores clave son la gente del comité de seguimiento. Entonces, si Andrés, que representa a la sociedad civil, tiene que llevar la inquietud de la sociedad civil. Lo mismo Carol, que representa al sector privado, tiene que llevar la inquietud del sector privado y conversar ahí y plantear ciertas cosas y con todo el derecho que ustedes lo crean. Y también la gente del sector público, Carabineros, Gendarmería, la Gobernación, la Ceremi, está Cristian de CONAF representándole, y además está la Gobernación también y nosotros que tratamos ahí también de meter la cuchara. Pero al final del día son ustedes los que están construyendo el estudio también. Nosotros podemos hacer ciertas observaciones, podemos hacer ciertas cosas metodológicas, ciertos requerimientos, pero ustedes también van insumando, ¿ya? Es súper importante la comunicación interna por sector, dado que hay un representante y aquí te viene el proceso de levantamiento de información. Entonces, por ejemplo, en el caso de sociedad civil, si la consultora quiere recabar información de Fundación La Semilla, de cierto tipo de fundaciones, que se vayan contactando con el representante para el comité de seguimiento, y así se genera este tipo de red de comunicación que va facilitando un poco el nexo con la consultora. Ese es como el rol que tiene en este caso para sociedad civil Andrés. Lo mismo pasa con Jaime y Cristian Díaz. Bueno, Jaime está presente como parte de la Gobernación, pero Cristian Díaz como parte de la CONAF, que también es importante que represente todas las organizaciones del sector en el sentido de levantamiento de información. Y quiero dar un dato menor. Ustedes son autónomos en sus decisiones. Entonces, si por ejemplo, yo sé cómo en el caso del sector público el acuerdo era que igual alguien de otro sector público lo podía acompañar sin problema. En el caso del sector de sociedad civil, bueno, de repente podrá ir la gente de la Fundación La Semilla, la gente de los APR, pero ustedes tienen que organizarse y avisarnos, decir, oye, ¿sabes qué? Va a ir esta persona a mi representación porque vamos a tratar este tema en particular. Lo mismo el sector privado, yo sabía que el sector privado se había coordinado para llevar sus temas a la mesa también. Por ejemplo, el tema de agua, el tema de infraestructura crítica. No sé, hay distintos temas que de repente a la misma empresa le puede servir para su propio análisis interno, que pueden salir también de lo que les puede aportar el estudio. Y son co-constructores de este estudio.
Los temas de seguridad, que también se han tratado aquí, también son importantes conocerlos. También podrían ahí hacer coordinarse con Cristian y ver cómo lo pueden llevar a la mesa. ¿Ya? Ahora, en relación a la consulta, claro, nosotros tenemos una idea, propuesta de cómo van a ser esos talleres, esas reuniones, pero pregunta 1 para el lunes va a ser recomendaciones de lugares donde la gente pueda llegar a la reunión, horarios más adecuados, por ejemplo, para que puedan llegar y tener una buena participación y que vaya, ojalá, la cantidad de gente que esperamos que vaya. Entonces, esa ayuda de cosas locales que uno pueda desconocer es súper importante canalizarla para que la actividad resulte. Entonces ahí ojalá que nos ayuden para que resulte esos talleres a nivel comunal, que yo creo que van a ser un gran aporte. Ahora, como para finalizar, nomás quería dejar al jefe de proyecto, no sé si hay tiempo, que son como unas cosas que quisimos poner, que es lo que vamos a analizar ahora, en la etapa 2. No sé, ¿hay tiempo, no hay tiempo? O sea, podríamos hacerlo rápido. Igual estos temas, por ejemplo, estos temas conceptuales, nosotros lo hemos trabajado en la mesa igual. ¿Ya? Cómo se calcula el riesgo, cuáles son los análisis que hay que realizar. Exacto, esto lo hemos planteado en otras mesas. Así que... simplemente redondear esa idea de que el informe de diagnóstico territorial también abordamos un tema de capacidades, que es importante en la fórmula de desastre, en términos de ver cómo se instaura el tema de riesgo en las comunas, institucionalmente, ya sea en alguna dirección, ya sea en alguna unidad, y también cómo se articula con el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre y con el Plan Regional. Entonces, todo eso también está analizado. Bueno, por tema de tiempo no podemos verlo todo, y claro, y recordar que todo esto apunta a mejorar la resiliencia, pero con baja desigualdad y mayor sostenible como idea fuerza, y eso lo vamos a seguir desarrollando a futuro en próximos talleres, y yo dejaría esta acá para no... Perfecto. Y los datos, ahí también ellos presentaron los datos de los profesionales, creo que están en la hoja también, ¿cierto? Sí, están. Entonces, Mónica, el jefe de proyecto, el que revisa, el que analiza que la información esté correcta en la parte técnica, teórica del documento, y la parte de la coordinación territorial y de los actores territoriales, los dos van a ser los actores territoriales, son las personas que van a andar en las comunas, etcétera, hay que coordinarse con la Mónica. No obstante, en el comité de seguimiento del estudio revisamos todas estas cosas, ¿ya?